Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos, buenas noches. Llegamos al capítulo 10 de Diálogos con Andrés Ospina, primera temporada. De a poco vamos cambiando invitados de diferentes estilos, unos cotidianos, otros no. El invitado de esta noche, don Carlos Rodas Trejos. Lleva la música en su sangre y los medios de comunicación también. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido a Diálogos con Andrés Ospina, ¿cómo está? Andrés, buenas noches y para toda la audiencia también muy buenas noches. Carlitos Carlos, así le dice la gente también de cariño, Roditas también. ¿Usted dónde nació, Carlos? Cuéntenos. Bueno, yo nací aquí en Cartago, hijo de Rubén y Lilia. Mis papás vinieron de Antioquia, de Anserma Caldas, y por esas cuestiones de la violencia del 9 de abril del 48 buscaron un lugar donde vivir y encontraron en Cartago esa ciudad equilibrada políticamente, donde se podía vivir tranquilamente. Y mi papá ahora con 94 años, en estos días precisamente me estaba diciendo que gracias a Dios por haber escogido a Cartago, el sitio donde iba a sentarse. Aquí nacimos 15 hermanos, pero dos nacieron en Anserma Caldas y todos los otros 13 nacimos aquí en Cartago, y él daba gracias a Dios por esta ciudad que le ha dado todo a él. Carlos, ¿su familia quién la compone? ¿Cómo está conformada? Sí, somos 10 hombres, 5 mujeres, de las cuales ya han fallecido 2. 15 hermanos. Mi papá en estos momentos tiene 94 años, mi mamá falleció a los 82 años. Estoy en estos momentos casado y tengo 3 hijas. Dentro de su profesión, los años o los más años que ha estado dentro de las labores ha sido en los medios de comunicación, en la radio. Cuéntenos cuándo entra a este fantástico mundo de la radio, Carlitos. Yo empecé a trabajar en Ondas del Valle, en la radio en Ondas del Valle, en el año 1977. Tenía yo 17 años cuando empecé allá en Ondas del Valle, aquí en la carrera cuarta, con la época de Cristóbal de los Ríos, de Javier Humberto Jiménez, de Alberto Martínez Prader, que en paz descanse, de Héctor Palau, de Ancísar Gómez Zuluaga, de Carlos Alberto Arias, compañeros de Carolita Gutiérrez también. ¿Cómo se hacía la radio en esa época, en otrora? ¿Cómo era? ¿Caseteras, discos? ¿Cómo era? Muy apasionante, porque yo veía era una ciudad que tenía más actividad deportiva, porque había ciclismo, muchos eventos ciclísticos, había más fútbol, habían más eventos que se transmitían como encuentros o caminatas. Me acuerdo del C100, por ejemplo, que traían las estrellas de la televisión. No sé, me parece que se movía un poco más en esa época, o al menos la radio no perdonaba esas transmisiones, y como no existía el FM, nosotros aquí en los cartagüeños escuchaban mucho, era la radio local. Devorábamos radio local. Hoy en día, por el auge del FM, por la facilidad con que entran las emisoras de Pereira, que son muy buenas, aquí a Cartago con un excelente sonido, entonces perdimos esa identidad local. De hecho, ya la juventud no se entera de las noticias locales fácilmente, no están pendientes de esa parte. La ciudad cambió, cambiaron los gustos musicales también. ¿Qué música colocaban? ¿Qué programas? ¿Cómo se manejaba la radio, Carlos, en esa época? Estamos hablando de 30 años atrás. Bueno, por conversaciones que tuve mucho con un pionero de la radio, que fue Daniel Alfonso Benítez, yo le preguntaba mucho de las emisoras. La radio, en verdad, aquí en Colombia empezó en el año 1929 con La Voz de Barranquilla. Ya de ahí a 1940, Cartago comienza a tener la primera emisora, que se llamaba Aires del Palatino. Aires del Palatino, me contaba Daniel Alfonso, que era de un grupo político. Entonces aquí en Cartago comenzaron a llegar como otros habitantes que les decían los paisas. Y entre esos, lo que llamábamos el auténtico caucano, que era de los dueños de Ondas del Valle, y los paisas, había cierta rivalidad, a tal punto que en Ondas del Valle se daban el lujo, o Aires del Palatino se daban el lujo de no aceptar la pauta
de estos paisas que tenían negocios. Entonces ellos ya buscaron la necesidad de crear una emisora más que le compitiera a Aires del Palatino o Ondas del Valle en esa época. Estamos hablando ya del año 1950 y ahí fue cuando invirtieron unos cartagüeños de esa época y adquirieron la Radio Cartago. Entonces ya lo último, 1950, ya Cartago tenía 2 emisoras. Radio Cartago, que era también ya propiedad del Circuito Todelar, y Ondas del Valle. Posteriormente, ya en la época de los 70, fue cuando Cristóbal de los Ríos adquiere Ondas del Valle. Todavía existía Radio Cartago y finalizando los 70, Radio Cartago se va de la ciudad para Pereira, queda Ondas del Valle sola. Entonces esto causa también, volvemos como un retroceso a 1950, donde con un solo medio de comunicación, recuerden, en esa época no había internet, era el único medio de comunicación, tampoco estaba la televisión local que hay ahora. Entonces Cartago estaba siendo manejada por un solo criterio político, porque usted sabe que las emisoras manejan también su criterio político. Y estaba entrando en una crisis porque no tenían asiento las otras voces, solamente se estaba orientando hacia un sector, y ahí fue cuando varios cartagüeños buscaron también la necesidad de crear esa emisora y encontraron en Manuel Cubillos Beltrán la persona y en la Cooperativa de Cafetaleros del Norte del Valle para que liderara la creación y el montaje de una nueva estación de radio que, y para bien de la ciudad, en 1983 llegó a Cartago Radio Robledo y le dio ese equilibrio político que la ciudad necesitaba. Casualmente cuando Radio Robledo estaba en periodo de pruebas, estaban apenas unos mesecitos de haber sido fundada, ocurrió en Cartago el hecho del Cartagazo, que es una protesta, la mecha que desbordó el malestar social que existía en la ciudad por el alto cobro de los servicios públicos. Entonces mire Cartago cómo estaba políticamente en esa época, y afortunadamente llegó otra emisora para al menos la gente informarse y darse cuenta cuál sería el mejor candidato que podía elegirse para las próximas alcaldías. Entonces ahí para eso fueron importantes estos medios de comunicación, Ondas del Valle y Radio Robledo, en la época de los 80. Ya en los 90 ya aparecieron las FMs, lo que son las emisoras comunitarias, apareció lo que hoy es Candela Estéreo, también aparecieron los medios de televisión que daban una opinión, y hoy en día Cartago está siendo informada por diferentes medios, y eso es muy importante porque ya la gente se entera más, no solamente la gente, todo el país como tal tiene ya sus emisoras, hasta sus poblaciones pequeñas como el Águila, como Bando, como Toro, ya tienen su medio de comunicación que les sirve a la comunidad. Shopcenter.com.co, tienda multimarcas, solo originales, y en su primer aniversario durante todo el mes de junio, descuentos y promociones. Shopcenter.com, calle 13, número 1N87, local 1, Barrio El Prado. En shopcenter.com.co, Siste Crédito, 311-364-7610. Encuéntranos en nuestra página web, Facebook e Instagram, shopcenter.com.co. Ahora hablemos de su pasión, la música. Bueno, la música siempre ha sido mi pasión, junto con la radio. Anteriormente, por ejemplo, para uno hacerse músico, yo diría que no tiene las facilidades que se tienen hoy en día. Hoy en día hay tutoriales, hoy en día hay videos que usted puede bajar. Anteriormente todo era comprado. Para tener un maestro que le diera unas clases de timbal, ¿no? Tendría que esperar a que viniera aquí en Cartago una orquesta y uno preguntarle cosas o verlo. Hoy en día no, ya se comparte más. Pero era tanta la pasión por llegar a ser baterista que a veces yo me quedaba, pues yo era menor de edad, entonces yo me quedaba en el Club del Río. Yo recuerdo mucho la primera vez que vino Fruco y sus Tesos con Joe Arroyo y Wilson Saoco, tenían pegado El Preso y las canciones de Fruco, y yo me quedaba en la parte trasera del Club del Río hasta las 2, 3 de la mañana esperando ver tocar para verme el tutorial de cómo se tocaba, porque yo no sabía ni cascarear ni nada. Entonces
era esa parte de la entrega que uno le tocaba hacer en esa época. Había que hacer más esfuerzo. Y yo recuerdo que iban picándome los zancudos y yo viendo hasta mi hermano el mayor lo veía que ya estaba allá, pero yo no podía entrar por el menor de edad, que estaba dentro del Club del Río y yo en la parte de atrás, en esa soledad tenebrosa que manejaba en esa época. Y quedaba muy satisfecho. 2, 3 de la mañana me tocaba regresar solo a la casa, pero ya quedaba muy contento con lo que había visto y lo que había aprendido. Yo enfocaba toda mi centro eran en mirar cómo era que se tocaba el instrumento. Entonces tocaba hacer esfuerzos como eso y así fue creciendo esa pasión de que algún día quería estar en una orquesta y si fuera de salsa, si íbamos a grabar, que fuera de salsa. Comencé a apasionarme por la salsa, comencé a apasionarme por la sonora ponceña, por esos tipos de artistas, por el Gran Combo. Y fue así como una vez pues, reunidos, Héctor Fabio Arizmendi, Uberney Loaiza, Gonzalo Castro, Tapetusa, fue que creamos La Sabrosura, pero desde que la creamos con la intención de grabar. Pues a nosotros nos faltaba mucho, pero nosotros, más sin embargo, éramos tan metelones que nos metíamos en festivales, en cuanto festival había, en Manizales, en Pereira, en Cali, allá nos íbamos y nos daban unas amarreadas pues, de la forma como se tocaba, pero nos servía para foguearnos. Yo creo que eso lo comparo yo mucho con el fútbol, que hay que foguearse, hay que tirarse al charco, hay que experimentar y eso fue lo que nos pasó y era tanto el afán por grabar que no perdimos nunca la fe, a pesar de que comenzamos a perder la delantera, lo que llaman en el fútbol los goleadores, y nosotros perdíamos, en ese caso eran los cantantes. Cada presentación que nosotros hacíamos por fuera en capitales, pues no nos valoraban mucho tanto musicalmente, pero sí nos llevaban los cantantes. Entonces cada 6 meses era un cantante que se iba. Pero entonces era tanto el afán de Fabio y yo que al último fuimos los que quedamos liderando pues la orquesta, que no nos achicopalábamos por eso, sino que siempre teníamos la solución al problema. Y así fue como lentamente comenzamos a trabajar por un cantante que había aquí que cantaba baladas, que era Hugo Zapata, pero que no le gustaba la salsa. Lo fuimos trabajando muy lentamente para animarlo a que se uniera a este proyecto. Fueron muchos meses, yo diría que 2 años de insistirle para que Hugo finalmente aceptara y nosotros buscar ya la alternativa de la grabación. Dentro de ese estilo musical y ese amor a la música entra para mí la principal orquesta, la orquesta más grande que ha tenido el municipio de Cartago, la más representativa a nivel nacional e internacional del género de salsa, porque pues también están los Guaraguacos, que fue también muy conocida internacionalmente, pero La Sabrosura marcó un ícono en la década de los 80s, 90s, si no estoy mal, Carlos. La Sabrosura, ¿cómo se construye? ¿Cómo inicia? La crisis más grande de La Sabrosura la tuvimos en el 90, porque habíamos perdido 2 hermosas voces, que eran Uberney Loaiza y Henry Franco. Henry Franco también una espectacular voz de aquí de la ciudad, eran nuestros cantantes estrellas. Además, sumado a eso, también habíamos perdido a Jorge Laún, que también lo habíamos hecho nosotros. Y las 3 voces se habían ido para orquestas ya de nombre. Uberney se fue para la Gran Banda Caleña, Jorge Laún se fue para donde Germán Carreño en Medellín, y Henry Franco se fue para el Grupo Ventú de Cali. Entonces ya estábamos nosotros sin cantante hasta que recurrimos a una voz de Manizales, Julián Marino López, y Julián vino y le gustó el proyecto. Inmediatamente grabamos con Julián Marino un sencillo, un 45, que fue hecho con nuestros propios recursos. Nosotros mismos ahorramos. En ese entonces, en los 90, grabar un 45 equivaldría hoy en día, a los años de hoy, 2018, equivaldría a tener un valor aproximado de unos 14, 15 millones de pesos. Grabar 2 canciones por nuestra propia cuenta en un estudio pagado en Cali, que era en ese entonces Paranova Films. Nosotros grabamos en Paranova 2 canciones y como no teníamos compositores, nosotros mismos hicimos las letras. Fabio escribió Deseo Más y yo escribí Siento tu amor, de autoría de nosotros 2.
ahí cuando nosotros empezamos a componer y nos aventuramos en ese proyecto. Por ahí 14, 15 millones nos costó a plata de 2018. En ese entonces fueron como 4 millones, pero convertidos al 2018 yo me acuerdo que fue mucho el esfuerzo y ahorrando de las presentaciones la metíamos toda en la grabación y logramos hacer esa grabación. La grabación no nos dio plata, no nos dio fama, es más, las canciones de pronto casi que medio sonaron, pero yo sí fui con la cinta a recorrer Medellín, yo solo me fui con ella, porque Fabio no pudo acompañarme por ocupaciones, y me fui, cogí bus para irme para Medellín, maletín en mano, y hacer las veces de empresario, y comencé a ofrecer la orquesta para venderla. Fui a Codiscos, fui a Victoria, fui a Sonoluz, hasta que al último llegué a Discos Fuentes. Allá me recibió Isaac Villanueva y escuché la grabación y dije, este era el sonido que nosotros estábamos buscando para una orquesta de salsa bayuna. En ese entonces el grupo Nietzsche estaba sonando bastante y Discos Fuentes estaba buscando una orquesta. Y digo, muchachos, listo, contrato firmado, vamos a hacerle una grabación de un LP o una producción. En ese entonces ya estaba el CD Compact Disc también, y comienzan a grabar en 4 meses. Necesitamos que nos envíen unas 30 canciones para escoger 8. Con ese proyecto me vine aquí y hacer 30 canciones para escoger 8. Tremendo lío que nos habíamos metido porque nosotros no teníamos ni una canción compuesta. Y teníamos 4 meses para ese proyecto. Comenzamos Fabio y yo con mucho susto a componer canciones, a sacarlas de lo que nos estaba pasando, de nuestras historias. Y en 3 meses ya teníamos las tales 30 canciones y mandamos la maqueta. Hicimos las grabaciones ahí en Radio Robledo, hicimos las pruebas de las 30 canciones y listo. La respuesta fue que gustaron, escogieron 8 canciones, arrancan a grabar, recuerdo yo, como en la mitad de junio del año 91. Faltaban 2 meses para grabar y comenzaron los problemas que nunca nos imaginamos que iba a pasar. Resulta que ya Discos Fuentes, con esa grabación de las voces del cantante, de Julián Marino, grabando los temas de nosotros, pues la orquesta Los Titanes de Alberto Barros necesitaban un cantante. Entonces Fuentes le dijo, le tenemos la solución, y se llevaron el cantante. Nosotros por buñuelos no le habíamos firmado contrato de exclusividad a Julián, y a Julián le llamaron para lavarle la oreja al cantante de Manizales, y él dijo, claro, yo me voy para allá, y nos dejó abandonado con todo el proyecto. Entonces, cuando yo llamé para la fecha de grabación, me dijeron, no, es que ustedes no se han dado cuenta, ustedes ya no tienen cantante. Ya ustedes, el proyecto de la grabación creo que se cayó, me dijeron de Discos Fuentes. Yo le cuento que una discusión muy fuerte con Rafael Mejía, que era en ese entonces una de las personas que estaba discutiendo. Pues yo me le enojé bastante y me dijo, es que el problema no fue de nosotros, el problema es de ustedes, que ustedes no le tenían contrato firmado, y efectivamente perdimos esa oportunidad de grabar. O no la perdimos, sino que el proyecto se estaba cayendo, mejor dicho, me dijo con estas palabras, si usted no me envía un nuevo cantante, en 2 meses el proyecto se cae. Usted sabe qué significaba nosotros armar un nuevo cantante y mandar otra vez las maquetas en otra voz. Ahí fue cuando me puse en la tarea día y noche, conversaciones, llamadas, cuando eso no había celular, era teléfono fijo, para tratar de convencer a Hugo Alberto Zapata, la última carta que nos quedaba. Hasta que él escuchó las canciones y vio el proyecto, vio las canciones, se las aprendió, y él se fue enamorando de la salsa y se fue enamorando de esas canciones. Entonces nosotros presentamos ya nuevamente la maqueta, pero esta vez sí, con toda seguridad, que lo primero que teníamos que hacer antes de mandar la maqueta era firmar los contratos de exclusividad. Y efectivamente
grabamos. Casualmente salieron 2 LPs juntos, el LP de Los Titanes con la grabación de Julián y el LP de La Sabrosura con la nueva voz de Hugo. Ahí estaba un tema escondidito que lo mandamos ahí como el último relleno cuando aparezca el amor, y nunca pensamos que esa fuera la canción que iba a ser un palo en ese fin de año del año 91, que fue inclusive incluido en los 14 cañonazos bailables de ese año, y fue un éxito nacional sin necesidad de dar payola, no, sencillito la canción se fue solita, gracias a la letra tan sencilla, a un arreglo sencillo también y a una interpretación magistral que hizo Hugo Zapata. Cuando Aparezca el amor fue el primer super palo de La Sabrosura, por encima inclusive de la canción, de las canciones que habían grabado los demás artistas de Discos Fuentes. Fue la única salsa junto con la de Joe Arroyo, creo que fue para el bailador Joe Arroyo, que fue incluida en 14 cañonazos de ese año. Shopcenter.com.co, tienda multimarcas, solo originales, y en su primer aniversario durante todo el mes de junio, descuentos y promociones. Shopcenter.com, calle 13, número 1N87, local 1, Barrio El Prado. En shopcenter.com.co, Siste Crédito 311-364-7610. Encuéntranos en nuestra página web, Facebook e Instagram, shopcenter.com.co. Carlos, ¿cuándo empieza a caer la sabrosura? ¿Por qué no se sostiene dentro del ámbito del universo musical? Bueno, le pasaron varios accidentes a la orquesta, seguimos y hubo también varios años seguidos, 92, 93, 94, hasta que llegó el año 95. Ya habíamos hecho 5 producciones de salsa, hasta que en un accidente fallece Hugo Zapata, un mayo de 1995, pero la orquesta tenía tanto impulso que la orquesta siguió trabajando. Inclusive llegamos a viajar en el exterior sin Hugo. Las canciones seguían sonando, las canciones que Hugo había dejado. Pero yo pienso que lo peor por sucederle a la industria de la música, no solamente a La Sabrosura, sino a todas, la misma gente, Grupo Nietzsche, Guayacán, todo, la tragedia más grande fue la aparición del MP3. Eso definitivamente quebró muchas empresas discográficas y hizo un giro de 360 grados en la industria fonográfica a nivel mundial. Fue la aparición del MP3 y las nuevas tecnologías posterior del MP3 fue la aparición del Internet, y el Internet ya era usted bajar las canciones gratis. Entonces eso quebró totalmente, ya ninguna casa disquera quería invertir en orquestas, ni en música, ni en nada, porque ¿para qué si la gente la estaba bajando por Internet? Entonces eso fue la catástrofe en esta parte de la industria de la música, que cambió todo, que hoy en día la tiene totalmente muy diferente a como se hacía antes. Cada que estamos en diálogos con Andrés Ospina queremos resaltar lo importante de una persona que haya contribuido con algo positivo al desarrollo de la sociedad. Esas personas que han marcado un rumbo dentro de nuestra población. Carlos, una reflexión dentro del ambiente social y profesional en que usted se mueve para todos nuestros cibernautas. Yo creo que yo repetiría la reflexión, la armonía, el entendimiento, ser tolerantes, no pensar en caliente. Y ahora que están las redes sociales, nunca utilizar las redes sociales para expresar emociones en un estado en que nosotros estemos alicorados, por ejemplo. Dejemos las redes sociales para los momentos en que uno esté lúcido, porque hay cosas hoy en día que uno se puede arrepentir, ya no puede echar marcha atrás, equivocarse es muy fácil, y pienso que hay que tener cuidado con esos medios de comunicación que son las redes sociales, porque afectan bastante. Entonces tener siempre este aparatico que está aquí en el bolsillo, que tiene conexión, que uno puede hacer una estupidez en cualquier momento, es pensar muy bien antes de hacer las cosas.
no pensar en caliente, sino hacerlo meditar siempre antes de hacer las cosas. Gracias, Carlos, por estar con nosotros, gracias por la compañía. Es bueno conocer también esa faceta de una persona que es muy querida dentro del municipio de Cartago. Felicitaciones a usted también, Guay, porque usted junto con el hijo de Arpidio Escobar, hombre, es un motivo también de orgullo para la ciudad. Ustedes han salido y se han atrevido a estar en unos canales de televisión importantísimos en el deporte. Eso es muy valedero, eso es valioso. Eso muestra que ustedes también han tenido una lucha y unos sueños para cumplir y son un ejemplo también para la ciudad. A usted, Carlos, por esas palabras, gracias. Estamos ahí en la lucha, trabajando siempre para crecer. El invitado, Carlos Rodas Trejos, a todos ustedes gracias por la sintonía, a Carlitos gracias por la compañía y por supuesto a todos ustedes que todos los miércoles están siempre con nosotros pendientes para que después de las 10 de la noche conozcan más de la vida de algún personaje del ámbito local, regional o nacional en Diálogos con Andrés Ospina. Feliz noche para todos, recuerden seguir nuestras redes sociales en YouTube y en Facebook para que estén enterados de cuál va a ser el próximo diálogo y para que revivan los diferentes capítulos. Feliz noche. shopcenter.com.co, tienda multimarcas, solo originales y en su primer aniversario durante todo el mes de junio, descuentos y promociones. shopcenter.com, calle 13, número 1N87, local 1, Barrio El Prado. En shopcenter.com.co, Siste Crédito 311-364-7610. Encuéntranos en nuestra página web, Facebook e Instagram, shopcenter.com.co.